Antes de sumergirnos en esta poderosa historia de fe y milagros, te invito a tomar un momento para preparar tu corazón. Si este mensaje resuena contigo, compártelo con alguien que necesite una señal de esperanza. Al difundir esta luz, no solo ayudas a nuestro canal a crecer, sino que también te conviertes en un portador de bendiciones. Que la gracia de Dios te acompañe mientras escuchamos juntos. Llevaba 40 días sin pescar y estaba a punto de perderlo todo, pero una orden que desafiaba toda lógica, recibida en medio de una tormenta, le trajo el milagro más increíble de su vida. El sol del atardecer teñía el puerto de un naranja quemado, un color que para Pedro, sentado en el muelle con las piernas colgando sobre el agua aceitosa, se sentía como el color mismo del fracaso. Sus manos grandes, curtidas por la sal y cubiertas de callos profundos, remendaban una red. Era una tarea mecánica, casi una meditación, que conocía desde que era un niño. Pasaba la aguja de hueso a través de las mallas rotas, anudando el hilo grueso con una precisión ciega. Pero ese día, cada nudo se sentía como una burla. ¿De qué servía remendar una red que ya no atrapaba nada? A su alrededor, el puerto bullía con la actividad del final del día. Otros barcos regresaban a casa, sus cubiertas brillando con escamas plateadas, sus tripulaciones cansadas pero ruidosas, riendo y gritando mientras descargaban canastas rebosantes de pescado. El olor a marisco fresco y a éxito llenaba el aire, pero el barco de Pedro, llamado La Esperanza, estaba amarrado a su lado, oscilando tristemente en el agua, con la bodega tan vacía y seca como su propio estómago. 40 días. 40 largos días sin traer a casa una captura decente. 40 amaneceres saliendo a luchar contra las corrientes, probando cada banco de peces que conocía, usando cada truco que su padre y su abuelo le habían enseñado. Y 40 atardeceres había regresado con nada más que algas y una profunda decepción. El mar, que siempre había sido su proveedor, su aliado, se había convertido en un desierto de agua salada. Pedro terminó de remendar la última rotura y enrolló la red con movimientos lentos y pesados. Se puso de pie, sintiendo el crujido de sus rodillas cansadas, y caminó hacia el mercado del puerto. No tenía nada que vender, pero necesitaba enfrentar la dura realidad. Pasó junto a los puestos de los otros pescadores. Vio pargos rojos de ojos brillantes, meros gigantes, montañas de camarones frescos. El dinero cambiaba de manos con rapidez. Vio a sus vecinos, hombres con los que había crecido, evitar su mirada. Algunos lo hacían por lástima, otros por una antigua superstición que dice que la mala suerte es contagiosa. Se detuvo frente al puesto de Mateo, un pescador más joven que últimamente había tenido una racha de suerte increíble. Mateo contaba monedas de plata. Al ver a Pedro, su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Otra vez nada, Pedro?, preguntó, no con malicia, sino con una curiosidad incómoda. Pedro solo pudo negar con la cabeza, incapaz de hablar. La vergüenza le quemaba la garganta. Él era el veterano, el que se suponía que conocía el mar mejor que nadie, y ahora era el hazmerreír silencioso del muelle. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, sintiendo que el peso de las redes vacías en su hombro era más pesado que si estuvieran llenas de plomo. El camino a casa fue largo y cuesta arriba. Su pequeña casa de piedra estaba en la parte alta del pueblo, con vistas a ese mar que ahora le parecía un enemigo. Al abrir la puerta, el olor a un guiso aguado lo golpeó. Su esposa, Ana, estaba junto al fogón, removiendo una olla que contenía más caldo y esperanza que ingredientes reales. Ana se giró al escucharlo. Sus ojos buscaron inmediatamente las manos de Pedro y, al verlas vacías, una sombra de dolor cruzó su rostro, aunque intentó ocultarla rápidamente con una sonrisa forzada. «Bienvenido a casa, querido», dijo, limpiándose las manos en el delantal.
La cena está casi lista. Pedro se dejó caer en una silla de madera. La casa estaba inquietantemente silenciosa. ¿Dónde están los niños?, preguntó con voz ronca. Durmiendo, respondió Ana suavemente, sirviendo un plato de caldo. Les di su parte temprano, para que no sintieran hambre. Para que descansaran mejor. Pedro miró el plato. Sabía lo que eso significaba. Ana y él cenarían las sobras para que los niños pudieran irse a la cama con algo en el estómago. La culpa lo golpeó como una ola gigante. Él era el proveedor, el protector, y estaba fallando en su deber más básico. Apartó el plato, incapaz de tragar un solo bocado. Esa noche, Pedro no pudo dormir. El sonido del mar golpeando la costa, un sonido que siempre lo había arrullado, ahora lo atormentaba. Se levantó con cuidado para no despertar a Ana y salió al pequeño patio trasero. La luna llena iluminaba el mar con un camino de plata que parecía una invitación a la desesperanza. Pedro miró hacia el cielo estrellado con los puños apretados. ¿Qué quieres de mí, Señor?, susurró al viento salado, con una mezcla de rabia y súplica. He trabajado duro toda mi vida. Nunca he robado, nunca he engañado. He seguido tus mandamientos. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me cierras el mar? Recordó las historias de los viejos pescadores, cuentos de maldiciones y ofrendas olvidadas. ¿Había hecho algo para ofender al mar, o era Dios mismo quien lo estaba probando? Se sentía pequeño, impotente. Su conocimiento, su experiencia, su fuerza física, todo lo que definía quién era él, se había vuelto inútil. Estaba enfrentando una fuerza que no podía controlar con redes o anzuelos. Su fe, siempre sencilla y práctica como su oficio, estaba siendo estirada hasta el punto de romperse. A la mañana siguiente, la realidad golpeó su puerta antes que el sol. Un hombre bajo y corpulento, con un libro de contabilidad bajo el brazo, lo esperaba en el muelle junto a la Esperanza. Era el señor Vargas, el prestamista que había financiado las reparaciones del barco el año pasado. Pedro se acercó con el estómago hecho un nudo. Sabía por qué estaba allí. Buenos días, Pedro, dijo Vargas sin levantar la vista de sus números. Llevas 2 pagos de retraso. Lo sé, señor Vargas, dijo Pedro, tratando de mantener la voz firme. He tenido una mala racha. El mar no. El mar no paga mis facturas, lo cortó Vargas fríamente. Escucha, Pedro, me caes bien. Eres un hombre honesto, pero esto es un negocio. Si no traes el pago completo para el final de esta semana, tendré que embargar el barco. Vargas cerró el libro con un golpe seco que sonó como un disparo. Tienes 3 días. Trae pescado o trae plata, no me importa. Pero tráelo. Vargas se alejó, dejando a Pedro solo frente a su barco. La Esperanza. El nombre ahora parecía una broma cruel. 3 días. 3 días para conseguir una fortuna, cuando no había podido conseguir ni una sardina en 40. Estaba acorralado. El mar estaba seco, el banco estaba cerrado y su familia tenía hambre. La desesperación comenzó a asentarse en su pecho, fría y pesada, como un ancla en el fondo del océano. Los 3 días siguientes fueron una tortura lenta. Se convirtieron en una lucha frenética y desesperada contra el tiempo y el mar. Pedro salía con la Esperanza mucho antes del amanecer, navegando en la oscuridad hasta puntos lejanos que solo los pescadores más viejos conocían. Probó cebos diferentes, cambió la profundidad de sus redes, buscó señales en el vuelo de las aves y en el color del agua. Trabajaba hasta que sus músculos gritaban de dolor y sus manos sangraban de tanto tirar de las cuerdas ásperas. Pero el resultado era siempre el mismo, redes vacías, llenas solo de algas y desesperanza.
El primer día trajo un puñado de peces pequeños que apenas sirvieron para una sopa magra. El segundo día, nada. En el pueblo, la situación de Pedro se había convertido en el tema de conversación. Algunos sentían lástima. Otros susurraban que Pedro debía haber hecho algo terrible para atraer tal maldición y comenzaban a evitarlo. La tercera noche, la última antes del plazo de Vargas, el clima cambió drásticamente. Una tormenta de verano, repentina y violenta, se desató sobre la costa. El viento aullaba como un animal herido y las olas golpeaban el muelle con una furia que hacía temblar los cimientos de las casas. Ningún pescador en su sano juicio saldría en una noche así. Era un suicidio. Pero Pedro no estaba en su sano juicio. Estaba desesperado. Sabía que si no salía esa noche, al amanecer perdería su barco, su medio de vida, su honor. La tormenta era peligrosa, sí, pero la certeza de la ruina era aún peor. Contra las súplicas llorosas de Ana, Pedro se puso su impermeable amarillo, tomó su linterna y salió a la noche rugiente. Navegar fue la experiencia más aterradora de su vida. Las olas eran montañas oscuras que amenazaban con volcarlo. La lluvia caía como agujas de hielo. Se aferraba al timón con los nudillos blancos, luchando contra el mar enfurecido. Se dirigió a una pequeña ensenada protegida, una apuesta arriesgada, la única que tenía. Lanzó la red con dificultad y esperó, empapado y helado, rezando cualquier oración que le viniera a la mente. Cuando intentó recoger la red, su corazón dio un vuelco. Sentía peso. Tiró con energía renovada, pero cuando la red emergió del agua negra, la luz de la linterna reveló la cruel verdad. No eran peces. La red se había enganchado en un tronco y una masa de basura. Estaba desgarrada, inútil. Pedro se dejó caer en la cubierta mojada, completamente derrotado. Había arriesgado su vida y había perdido. La tormenta rugía a su alrededor, pero el rugido en su interior era más fuerte. Apagó el motor y se dejó llevar a la deriva, llorando. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura impotencia. Había hecho todo lo humanamente posible y no había sido suficiente. Se sentía abandonado por Dios y por el mundo. Estaba en el punto más bajo de su vida. Fue entonces, en el momento más oscuro, cuando ocurrió lo inexplicable. Mientras yacía derrumbado, una luz tenue en la orilla captó su atención. Una figura estaba de pie sobre las rocas, inmóvil. No llevaba impermeable, solo una túnica sencilla que parecía extrañamente seca y resplandeciente, irradiando una luz propia. Pedro se frotó los ojos, incrédulo. La figura levantó una mano y, cortando el rugido del viento, su voz llegó hasta él. No fue un grito, sino una voz clara, serena y cargada de una autoridad ancestral que le hizo vibrar hasta los huesos. «Amigo», preguntó la voz, «¿no has pescado nada?». La pregunta se sintió como un golpe. Pedro, con la garganta cerrada por la vergüenza, solo pudo negar con la cabeza. La figura bajó la mano y señaló hacia el lado derecho del barco, hacia una zona de aguas bajas y peligrosas. «Echa la red a tu derecha», ordenó la voz con suavidad, pero con firmeza. «Y encontrarás». La mente experta de Pedro se reveló. Era una locura. «Ahí solo hay rocas», pensó. «Destrozaré la poca red que me queda». 40 años de experiencia le gritaban que ignorara al extraño. Pero al mirar de nuevo a la orilla, sintió una paz sobrenatural que lo desarmó. Su propia sabiduría le había fallado por completo. Ya no tenía fuerzas para discutir ni nada más que perder. Con un suspiro que era una mezcla de resignación y una extraña nueva fe, Pedro se puso de pie. Reparó torpemente la red desgarrada y, con un último esfuerzo, la lanzó hacia el lado derecho,
hacia las aguas que la figura le había indicado. La red cayó al agua con un chapoteo suave. Pedro esperó. 1 minuto, 2. Entonces sintió un tirón sutil, luego otro más fuerte, y de repente la red cobró vida. Las cuerdas se tensaron violentamente, quemándole las palmas. El agua comenzó a hervir como si un banco de peces gigantescos luchara por escapar. El corazón de Pedro latió con una fuerza salvaje. Había peces, y muchos. Comenzó a tirar, pero era imposiblemente pesada. Era como intentar levantar el fondo del mar. Dios mío, jadeó, no puedo solo. Miró hacia la orilla, pero el extraño había desaparecido. Estaba solo con el milagro. Tiró con cada gramo de energía que le quedaba. Lentamente, la red comenzó a emerger. Lo que vio lo dejó sin aliento. La red estaba rebosante, casi reventando de peces grandes y plateados. Una cantidad que nunca había visto en toda su vida. La red crujía, pero aguantaba. Cuando el último pez cayó sobre la cubierta, la esperanza estaba tan cargada que la línea de flotación estaba peligrosamente baja. Cuando Pedro entró triunfante en el puerto al amanecer, un silencio de asombro cayó sobre la multitud que se había reunido en el muelle. Nadie había visto una captura así en años. El señor Vargas se adelantó, su arrogancia reemplazada por pura sorpresa. Pedro, dijo, parece que tu suerte ha cambiado. Ana y sus hijos corrieron a abrazarlo, llorando de alegría. Pedro besó a su esposa y levantó a sus hijos, sintiendo que el peso del mundo se había levantado de sus hombros. Aquí tiene su pago, señor Vargas, dijo, señalando el barco. Y creo que sobrará para mucho más. Los compradores pujaron frenéticamente. En cuestión de horas, vendió todo por una suma que no solo cubría su deuda, sino que aseguraba el futuro de su familia por meses. Mientras contaba el dinero, Pedro miró hacia la ensenada. La figura ya no estaba, pero Pedro sabía quién había sido. Era la misma presencia a la que había clamado en su desesperación, y esta vez, había respondido con una voz audible. Pedro nunca volvió a ser el mismo. Siguió trabajando duro, pero algo había cambiado. Había aprendido que hay una sabiduría superior que a veces desafía nuestra lógica. A menudo, antes de lanzar las redes, cerraba los ojos un momento y escuchaba esa voz interior que le decía dónde echar la red, incluso cuando parecía absurdo. Esta historia es para ti. Para ti que sientes que has estado trabajando duro, dándolo todo, y tus redes siguen saliendo vacías. Para ti que has agotado todos tus recursos, toda tu lógica, y sigues enfrentando la escasez. Quizás, como Pedro, has estado pescando en el lado equivocado, confiando solo en tu propia comprensión. A veces, la respuesta no está en trabajar más duro en lo mismo, sino en escuchar esa voz serena que te pide hacer algo diferente, algo que tu mente racional rechaza. No tengas miedo de echar tu red al otro lado, al lado de la fe, al lado de lo que parece imposible. Porque es cuando obedeces esa voz, cuando te atreves a confiar más allá de tu propia lógica, que las redes vacías se llenan hasta reventar. Es cuando la escasez se convierte en abundancia. Es cuando ocurre tu milagro. Que Dios te bendiga y te dé el coraje para echar tu red una vez más, en el lugar que Él te indique. Amén.